Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana desde Ciudad de México, México. En esta mañana un poquito nublada, nos vamos a transmitir desde Ciudad de México hasta Santa Fe, en Estados Unidos, en una bellísima conversación con la experiencia de Coral Villalobos. Pues como siempre, este es un testimonio de su vida en relación a la vida que tuvo dentro de la granja y hoy, desde hace algunos años, viviendo en Santa Fe, en Estados Unidos, en Nuevo México. Voy a hacer una pequeña reseña de su vida para que posteriormente ella comience a relatarnos su historia. Coral Veracasa de Villalobos nace en Santa Fe, Nuevo México, el 30 de octubre de 1959, pero se crió en Venezuela y siempre vivió en Venezuela hasta hace 6 años, donde regresa a vivir a Santa Fe. Es madre de 2 hijos, ¿sí? De una niña y un niño, de Regina María y de Simha. Está casada con Bernardo Villalobos y es hija de 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres, y ella es la menor. Antes de llegar a vivir a la granja, que llega muy, muy jovencita, trabajó como secretaria en una compañía en Caracas. Pues muy bien, démosle la bienvenida a Coral. Mi querida Coral, te saludo desde Ciudad de México hasta Santa Fe. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto Bien, de compartir contigo y con todos los que estén hoy escuchando mi experiencia de vida. pero Eh, Voy a comenzar. si quieres, te voy a hacer la primera pregunta y así, ya sea que tú las vayas ya, me imagino que ya las tienes, pero te voy a hacer la primera pregunta para que tú inicies. Dice, la primera Perfecto. pregunta es, ¿cómo transcurrió tu vida antes de conocer el mensaje a los hombres de la nueva tierra? Muy bien. Soy hija, la menor de 6 hermanos. Mi mamá, Berta González de Veracasa, en esa época. Y mi papá, Carlos Luis Veracasa. Nosotros nos criamos en un hogar muy bueno, tuvimos una vida familiar bastante buena, holgada, estudiamos en buenos colegios. Desde muy pequeña, mi mamá, sobre todo, nos formó en la religión católica y ella era muy devota del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen María. Entonces, como que nos transmitió esa devoción desde muy chiquitos, desde muy pequeños, y yo como consecuencia siempre tuve un amor muy grande por la Virgen y por Jesús. Bueno, mi vida transcurrió normal en la casa, muy ocupada de 6 hermanos, te podrás imaginar. Eh, Éramos todos, traíamos amistades de cada uno, entonces la casa se la pasaba llena de gente, llena de mucha actividad. Mi mamá siempre muy ocupada en todo lo que tenía que ver con las actividades de cada uno de nosotros, y ella siempre fue como muy estricta en lo del ir a misa todos los domingos, confesarnos, comulgarnos, y así transcurrió mi vida al principio muy pequeña. Hubo algo que me sucedió a los 9 años que fue como que marcó lo que después sucedería en mi vida. Resulta que yo estaba en una misa y después de que ya había terminado, me quedé sentada, no sentada, me quedé arrodillada en el reclinatorio, pensando y como reflexionando en todo lo que había dicho el sacerdote, pero yo sentía que esas palabras de él no tocaban mi corazón, no me decían nada. Entonces yo pensaba, si esto es palabra de Dios, ¿cómo es que a mí no me hace nada, no me resuena interiormente, no me hace vibrar, no me emociona?
y no entendía. Y entonces, bueno, eso yo lo recuerdo clarito. Yo tenía 9 años cuando eso sucedió. Y nada, mi vida siguió transcurriendo, yendo al colegio. En el colegio no solamente fue bueno para mi evolución en el conocimiento, sino que había muchas actividades de deporte, de música, mucho. Yo estaba metida en todas las actividades de música y eso me encantaba. Bueno, a los 12 años eh, conocí el mensaje. O sea, mi vida durante mi infancia y empezando la adolescencia fue más o menos así. O sea, no fue nada eh, extraordinario, ni mucho menos, pero siempre yo me daba cuenta que había como una inquietud en mí en relación a las cosas de Dios. Esa es la primera parte de mi experiencia. Ok, ok, ok. Y bueno, la segunda pregunta sería, ¿cómo te aproximaste al mensaje a los hombres de la nueva tierra? Ok. Creo que ya es... Sí, eso viene muy pronto porque tenía 12 años. Ok, Bueno, resulta que, como ya te dije, mi mamá era siempre muy, ella estaba muy ligada con todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica. Y a mi mamá no le interesaba escuchar nada de absolutamente ninguna otra religión ni de más nadie. Pero resulta que mi mamá, mira, no puedo dejar de hablar de ella porque ella es una pieza importantísima en mi vida en relación al mensaje, porque fue a través de ella que lo conocí, y mi mamá tuvo mucho que ver con ¿no? Entonces, en un momento mi mamá iba a una iglesia, a una misa, en una iglesia todos los mediodías, a las 12 del mediodía, en la Alta Florida, en Caracas. Esta iglesia era una capillita donde también iba una señora que se llama Graciela, se llamaba en ese entonces Graciela de Castro, que ella tuvo todo que ver con el mensaje. Ella conoció a Mimi muy desde el principio, muy desde el principio, y ella era una persona bastante culta, ella tenía bastante conocimiento y ella tenía una gran capacidad para transmitir cosas, ¿no? Entonces ella, yo me imagino que ella le preguntó a Mimi si ella podía transmitir el mensaje, como una síntesis del mensaje, y en ese entonces Mimi no estaba en Venezuela, estaba en Europa. Entonces mi mamá, un momento, después de un año de estar yendo a esta capillita, y estaba yendo también Graciela, Graciela se le acercó a mi mamá y le preguntó si ella estaría interesada en escuchar la síntesis de un mensaje. Para sorpresa de mi mamá, le dijo que sí, porque mi mamá nunca aceptaba oír nada de estas cosas, ¿no? Nada que estuviera fuera de la institución católica. claro. Bueno, ella fue a esa primera reunión que yo creo que duró entre 2 o 3 horas, algo así. Y cuando mi mamá salió de ahí y llegó a la casa, venía como loca. O sea, ella estaba que saltaba en un pie de la emoción, estaba, bueno, ella estaba de verdad que tocadísima con todo lo que había escuchado. Y tú sabes que mi mamá decía que ella creía que cuando todas esas cosas que ella escuchaba en la institución católica, que sobre los misterios, ¿no? El misterio de la Santísima Trinidad, 3 personas, un solo Dios, todas estas cosas, como eso eran misterios, ella pensaba que era después de que ella muriera que iba a conocer sobre estos misterios. Bueno, Okay. esa tarde que ella escuchó a Graciela hablando, haciendo una síntesis del mensaje, ella llegó como loca a la casa diciendo que por fin en vida ella había escuchado lo que solo después de muerta creía que iba a escuchar. Bueno, mis hermanos, sobre todo los mayores, pensaron que mi mamá estaba loca, ¿no? Y yo, como era, perdón, Que se le había ido una cuerda, ¿no? sí, exactamente. Pero yo, como era todavía pequeña y yo era muy pegada a mi mamá, y para mí todo lo que mi mamá decía o creía, para mí eso era amén. Bueno, yo no me cerré. Y yo fui a una de esas reuniones con ella, que fue una reunión con Graciela, y te digo con sinceridad que no entendí absolutamente nada. Imaginarás a los 12 años que voy a entender, ¿no? Pero yo no sé por qué a mí había algo que me atraía. Bueno, pasó un tiempo y fue entonces cuando fui a la casa de Carrizal
en Carrizal, donde, bueno, donde en ese momento residía Mimi, y se estaban ahí dando las misas que eran parte de la parroquia Divina Voluntad. Ok. Bueno, mira, Juan Pablo, yo lo que te puedo decir es que desde que yo me senté allí y empecé a escuchar a Mimi hablar, porque eran misas normales, ¿no? Se hacía la primera lectura, la segunda y luego el Evangelio. Y cada vez que se hacía una lectura, ella, si sentía decir algo, lo decía, y todo lo que Mimi decía era exactamente lo que yo había anhelado escuchar desde aquellos 9 años, cuando yo iba a la misa, yo oía al sacerdote y no sentía nada. Y en ese momento, cuando yo escuché a Mimi hablar de todas las maravillas que hablaba, yo sentí un gozo adentro, yo sentí una alegría, sentí una emoción como nunca. Y era increíble que todo lo que ella decía, de todo lo que ella hablaba, iba como respondiendo a todas las interrogantes que yo me hacía internamente, porque yo no tenía que preguntarle nada. Yo me hacía Claro, una interrogante internamente y ella lo contestaba. qué cosa. Sí, era una cosa increíble. Todo, todo, todo. Mira, Juan Pablo, yo no pude más que llorar y llorar y llorar. Yo sentía que estaba recibiendo un desbordamiento de amor, un desbordamiento de un conocimiento de algo que trascendía, algo que yo jamás en mi vida había escuchado. Y bueno, se estaban respondiendo todas mis interrogantes. Una de las cosas de las que ella habló, que tocó mi alma, tocó mi corazón, fue en relación a la relación de pareja, de un hombre y una mujer. Ella decía que se tenía que dar la unión del hombre y la mujer, la unión perfecta del hombre y la mujer en la voluntad de Dios. Y eso, cuando yo lo escuché por primera vez, bueno, no te imaginas lo que me tocó adentro. Y yo sentí algo tan fuerte que yo dije, yo quiero eso para mi vida, yo quiero vivirlo así. Bueno, yo recuerdo también de esa primera reunión en esa misa que yo lloraba y lloraba y lloraba y yo veía que Mimi me miraba y me miraba como asombrada, ¿no? Bueno, esa primera reunión pasó y yo fui a muchas otras, muchas misas que se dieron tanto en la Cuevita como en otras partes de este lugar, del barrio José Manuel Álvarez, donde se daban las misas, e inclusive en la casa donde nosotros vivíamos en Caracas, también se dio una misa y Es fue que, perdón bellísimo. que te interrumpa, para hacer más ligar las conversaciones, es un poquito de lo que hablaba Jorge en la última conversación, donde se empezaban ya a hacer liturgias y misas en diferentes lugares, ¿no? Como parte de esa apertura que había de la divina, del Padre, ¿no? En este caso del Sí, Padre. de la parroquia Divina Voluntad, exactamente, así era. Yo presencié mucho de eso, yo presenciaba eso que hablaba Jorge, porque yo conocí a Jorge en esa época, y él Sí. hablaba de que montaban las sillas en el carro y se iban en grupos, como en caravana, para las diferentes misas. Eran momentos muy emocionantes, bueno, eran bellísimos. Yo estaba muy jovencita Eras una niña, y ¿no? O sea, 13 años, 12, sí, 13 años más o 12, menos. 13 años, exactamente. Pero sin embargo, yo, mira, desde que conocí a Mimi, yo sentí algo tan grande por ella, que yo sentí, esta es la verdad. En esta mujer está todo. Fue algo que, mira, nadie me lo tuvo que decir, yo lo sentí internamente. Y de ahí en adelante, mi vida continuó en pos del Como mensaje. dicen, me viene a la mente, como dicen, con eso que estás diciendo, no es casualidad que hoy vivas en la Santa Fe. Así es. Y fíjate, ¿no? Algo que no dije. Yo fui la única de mis 6 hermanos que nació aquí en Santa Fe. Y fue por casualidades de la vida. Porque mi mamá, que es de aquí, que era de aquí, ella nunca se le había ocurrido venir a tener un hijo aquí. Y una vez un amigo de mi papá le dijo a mi papá, bueno, mira, Carlos, ¿y cómo es posible que tu mamá, tu esposa, perdón, que es de Estados Unidos, de Santa Fe, nunca ha tenido un hijo allá? Y ella estaba en estado mío en ese momento. Y entonces Okay. él se lo dijo a ella y ella dijo, oye, verdaderamente. Y ella se vino para Santa Fe teniendo 7 meses, estando 7 meses en estado y me tuvo aquí.
nada más vino a tenerme aquí. Ok. Entonces, bueno, nada, Nada, yo como se nací llama, aquí, nada es casualidad, nada es nada, exacto. O sea, nada. a Sí, nivel señor. álmico es exacto que hayas nacido ahí, que hoy regreses ahí también. Sí, sí, sí. Y ya te voy a decir por qué. Bueno, resulta que yo me regresé, mi mamá se regresó conmigo chiquitica de 2 meses a Venezuela y yo me crié en Venezuela. Yo estudié, hice toda mi niñez y juventud en Venezuela. Y yo venía a Santa Fe en las vacaciones a visitar a mis Sí, tíos, a visitar a mis primos, pero eso era todo. Yo nunca viví aquí, ni estudié, ni nada. Yo hice todo en Venezuela. Allá me crié. Bueno, ok. entonces después de que conozco el mensaje, yo empieza en mí, fíjate, yo tenía 12 años y fue justo a los 12 años que empiezo mi adolescencia, cuando también se abre dentro y fuera de mí un mundo que yo no conocía. O sea, el mundo de afuera que me llamaba también poderosamente la atención. A mí me Claro. encantaba bailar, me encantaba cantar, me encantaba, bueno, yo todo lo que tenía que ver con ese mundo me llamaba mucho la atención. Tenía muchísimas amistades, mis hermanos mayores tenían muchas amistades y como nosotros éramos los menores, mi hermano Isaac y yo éramos los menores, teníamos que estar como de chaperones con ellos y sus novias. Entonces yo me familiaricé mucho con gente mayor y bueno, y vivía como eh, en esa sociabilización con mucha gente y me llamaba la atención y me encantaba. Entonces yo vivía una dualidad muy fuerte dentro de mí, como una lucha entre ese mundo y lo que yo sabía que era la verdad y que era a lo que yo quería abocar mi vida, era a lo que yo quería dedicarme el resto de mi vida, pero yo sentía una imposibilidad porque, bueno, me encantaba todo lo que tenía que ver con, me maquillaba, bailaba, salía, todo eso me encantaba, pero dentro de mí siempre estaba ese anhelo por otra cosa. O Y sea, yo estamos me, hablando, perdón, que te ya estábamos hablando ya de una edad un poquito mayor ya 14, 15, 16, o sea, ya una adolescente, una jovencita, ¿estamos de sí, acuerdo? sí, sí, Ok. exactamente. Ya tenía como 14, 15 años. Bueno, yo viajé varias veces para acá, para los Estados Unidos. Y bueno, fíjate, cuando yo estaba estudiando el tercer año de bachillerato, más o menos a esa edad, yo empecé a sentir como una, ¿cómo se puede decir? Una eh, eh, incongruencia muy grande entre lo que yo estaba aprendiendo en el colegio y lo que Sí, yo estaba recibiendo del mensaje. Para darte un ejemplo, en el sí, colegio yo estaba estudiando la teoría de Darwin, donde se dice que el ser humano viene del mono, de los animales. sí, sí, Y de sí, sí. acuerdo al mensaje, eso no es así, porque en el mensaje la evolución de ambos son líneas paralelas. Líneas Ya. paralelas. Entonces, yo todo esto lo estaba comprendiendo, lo estaba del mensaje y sin embargo también estaba escuchando lo otro y ya eso no tenía sentido para mí. Los estudios cada vez me decían menos, no me llamaban la atención, yo quería dejar los estudios y ya desde los 15, 16 años yo le estaba pidiendo a Mimi para irme a vivir a la granja, porque la granja empezó cuando yo acababa de cumplir los 16 años en Sí, octubre y la granja comienza en diciembre del 75, ¿no? ok. Sí, así es. Entonces, exacto. Entonces ya yo empezaba a decirle, yo iba a las misas y me acuerdo que yo veía a los muchachos jóvenes que ya vivían en la granja, ellos iban y llevaban las guitarras y tocaban y cantaban las canciones. Ay, a mí todo eso me encantaba, yo me sentía súper orientada a todo eso. Pero Ujú. cuando yo le preguntaba a Mimi para irme a la granja, ella no lo veía todavía. Bueno, pasó algunas veces que yo le pedía a la Mimi, yo me quiero ir. Y ella decía, no, mija, no lo veo, no lo veo. No te preocupes, pronto, me decía, pronto. Bueno, O sea, así lo fuiste insistente, ¿Fui qué? fuiste ¿Perdón? insistente, Sí, fuiste claro. insistente. Yo insistía, pero bueno, Sobre fíjate, todo, sobre todo, o sea, lo importante es ver cómo cada quien, ella lo veía desde cada punto, porque hace un momento, hace la semana pasada que hablábamos de Shoigu, fue, en el caso de sus hijos fue inmediato, ¿no? Y tú que insististe, tardaste tiempo en que eso se diera porque ella veía que había situaciones que tenías que vivir externamente antes de llegar a la granja. exactamente, eso era, Juan Pablo. Y mira, después yo le daba gracias a Dios, ¿sabes?
porque yo creo que ya cuando yo llegué a la granja había llenado muchas lagunas y eso fue muy importante para mí. Ok. Entonces, fíjate, ¿no? Ya yo en esa época, 15, 16, 10, a los 17 años me graduó de bachiller. Y mi regalo de bachiller, yo le pedí a mi papá, que él me dijo, ¿qué quieres de regalo? Y yo le dije, quiero ir a Israel, porque Mimi estaba ahí en ese momento con un grupo de personas y yo quería hacer esa experiencia allá. Ok. Bueno, le preguntamos a Mimi, ella lo vio perfectamente bien en el Señor y pude ir era agosto del año 1977. Yo tenía 17 años, me acababa de graduar y fue una experiencia extraordinaria. Mira, a pesar de que yo iba para la granja, antes de vivir en la granja, yo muchas veces fui de visita. Eso no te lo había dicho, ¿no? Yo fui varios fines de semana, yo fui de visita. Y cada vez que yo iba los fines de semana, yo sentía algo tan maravilloso, tan grande. Bueno, la convivencia con los demás, las convivencias con Mimi eran extraordinarias. Y cuando yo tenía que regresarme el domingo a la casa, yo lo que sentía era un vacío y como una diferencia. Yo sentía una diferencia tan grande, que eran como dos mundos totalmente opuestos, ¿no? Y bueno, pero tuve que seguir en mis estudios, me gradué, fui a Israel y bueno, tuve una experiencia con ella maravillosa, maravillosa porque teníamos convivencias todo el tiempo, estaban los sacerdotes, Barriuso, Giuseppe y Rafael Angelisanti, todo el tiempo venían y tenían conversaciones extraordinarias con Josefina. Bueno, mira, fue maravilloso. El grupo de personas que estaban allí, todos recibíamos muchísimo. Yo no estaba instalada en la Gruta de la Leche, sino en un convento que estaba, como decir, a una cuadra de la gruta, que era un convento de las Hermanas Blancas, se llamaba, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un mes maravilloso y yo me quise otra vez quedar y le pregunté a Mimi otra vez si me podía quedar, pero ella otra vez no lo vio. Entonces, yo creí que ya era mi momento, ya me iba a quedar y nada, tuve que regresar. Y como yo no quería seguir estudiando, Juan Pablo, porque ya los estudios no me decían nada, sí empecé a estudiar un poco de diseño industrial. Era lo único que me atraía. Porque si no me iba a ir a la granja, yo tenía que hacer algo, ¿no? Claro. Qué Pero empecé a chistoso. trabajar. Yo soy diseñador, digo, no tiene, yo soy diseñador industrial casualmente. Así, Muy carrera, bueno. muy carrera. Bueno, yo empecé, pero no fui muy lejos porque estaba trabajando y estudiando a la misma vez y era muy forzado. Y yo Ok. empecé a trabajar en la compañía donde trabajaba mi papá. Él era empresario y bueno, en esa compañía trabajé como un año. Ok. ¿Ok? Y fíjate, entonces aquí empieza lo más interesante de la experiencia. Resulta que al año de trabajar en la compañía, ya yo tenía vacaciones, yo tenía que ya tomar vacaciones, pero las vacaciones eran en septiembre del año 1978, pero yo, como mi mamá estaba aquí en Santa Fe, porque fíjate, tengo que hacer un paréntesis aquí muy importante. Sí. Cuando mi mamá conoce el mensaje y su vida de verdad la Entiendo. abocó completamente al mensaje, ella, a ella le tocó la traducción del libro La Nueva Tierra al inglés. Ella fue quien hizo esa traducción. Y mi mamá tuvo que viajar muchas veces a Israel, porque allá era donde estaban haciendo las traducciones en los 4 idiomas, inglés, italiano, francés y, bueno, español, ¿no? Español. Ajá. Entonces, allí ella estuvo viendo mucho tiempo y ella le dijo a Mimi que ella tenía un anhelo muy grande de llevarle el mensaje, de traerle, porque era para acá, para Santa Fe, el mensaje a sus hermanos. Mi mamá tenía 3 hermanos varones, no tenía hermanas. Y ella tenía mucho el deseo de traerle el mensaje. Bueno, Mimi escuchó lo que mi mamá le dijo y ella lo guardó en su corazón y esperó el momento del Señor. Después de que mi mamá tradujo La Nueva Tierra, Mimi vio en el Señor que mi mamá viniera a Santa Fe a traer el mensaje a sus hermanos. Bueno, fíjate tú, resulta que los hermanos fueron los que menos escucharon y les interesó el mensaje, los 3 hermanos. Pero las esposas de sus hermanos, todas se interesaron, todas, las 3. Bueno, ellas estaban entusiasmadísimas sabiendo que mi mamá iba a traer como una noticia maravillosa para acá
y ellas estaban esperando ansiosas. Cuando mi mamá vino y les dio a conocer el mensaje, ellas se encantaron, no solamente ellas, también una amiga de mi mamá, Rosela Trujillo, que fue amiga de mi mamá desde que estudiaban juntas en el colegio. Las hijas de Rosela y sus esposos también se interesaron. Y bueno, de hecho ellos después terminaron en Venezuela, fueron a vivir allá a la granja, allá al fondo. Y bueno, fue una revolución la que se dio aquí. Qué cosa. Entonces, resulta que cuando en ese año 79, que yo ya podía coger mis vacaciones en septiembre, yo, como mi mamá estaba aquí en Santa Fe, yo dije, fíjate tú las cosas de Dios, ¿no? Yo pensé, bueno, si mi mamá está en Santa Fe, a mí más bien me gustaría ir para allá de vacaciones, pero me gustaría ir en diciembre, porque en diciembre es cuando está nevando. Yo siempre venía para acá en verano y nunca veía la Sí, nieve. Y mira qué sí, cosa, ¿no? De lo que se valió Dios. sí. Entonces, resulta que yo me esperé para diciembre para venir en diciembre para acá. Bueno, en el interín entre septiembre y diciembre, yo estaba viviendo un momento muy difícil porque estaba en una situación como, me encontraba como en una encrucijada. Yo tenía un novio que estaba en ese momento, él era portugués venezolano y estaba en Portugal, y él me estaba pidiendo irme para allá y que nos casáramos. Bueno, resulta que yo estaba entre eso e irme para Santa Fe a ver a mi mamá, porque yo también, para mí Santa Fe representaba en ese momento el mensaje, porque mi mamá estaba aquí con el mensaje, mi mamá ya estaba viviendo en la granja, Ok, pero ella estaba en ese momento aquí trayendo el mensaje. Y ella estaba aquí o sea, remodelando una casa que había sido de la familia de ella, aquí en Santa Fe, y fue donde se dio el mensaje aquí. ok. Bueno, resulta que yo estaba en esa encrucijada con esa cosa que no sabía qué hacer, estaba viviendo un momento muy difícil y fuerte, y yo sentí la necesidad de ir a hablar con Mimi para ver qué veía ella, ¿no? Entonces yo la llamé tempranito, la llamé en la noche, le dije, Mimi, yo necesito ir a hablar contigo. Sí, mija, ¿cómo no? Vente mañana mismo. Y me fui a la cuevita a hablar con ella. Bueno, cuando le estoy contando lo que estoy viviendo, yo le digo, Mimi, no sé, estoy como en una indecisión grande si irme para allá, para Portugal o a Santa Fe. Y ella me dijo, Juan Pablo, yo te veo en Santa Fe. Esas fueron sus palabras. Entonces ella ahí me empezó a hablar, mira, mija, tú sabes qué, estamos pensando hoy abrir un centro, no era centro de reflexiones en esa época, ¿no? Porque no había empezado el centro de reflexiones, sino que le llamaban la Universidad de la Vida, que tenía todo que ver con Guillén Pérez. Ya Guillén Pérez había conocido el mensaje, él quería hacer algo que fuera en relación con el mensaje y con materias como, bueno, todo psicología, filosofía y todo con el mensaje. Esa Ok. era la idea. Bueno, estamos hablando de octubre del año 1977 cuando Mimi me está contando esto. ¿De qué, perdón, qué año? 1977. 78, 78, 78. perdón, me equivoqué. Sí, 78. Entonces, ella me había hablado, me estaba hablando de eso, me dijo, oye, mija, qué bueno sería que tú cuando regreses, si te vas para Santa Fe y regreses, vayas para allá, empieces a hacer las reflexiones y todo esto. Bueno, entonces ella me dice, mira, creo que voy a ir a México, me dice ella, ¿no? No sé si te acuerdas que Mimi fue a México en ese Sí, año. sí, 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 Ok. claro. Y a lo mejor voy a Santa Fe, dice ella así. Entonces, bueno, nada, terminamos la conversación y mira, yo me quedé con eso de ir a Santa Fe. Bueno, yo llamé al novio de ese momento y le dije, mira, yo me voy a Santa Fe, le rompí el corazón, pero no me quedaba de otra. Yo me estaba dejando llevar por el corazón real, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro. bueno, nada, llegó diciembre y me voy a Santa Fe. Y fíjate, cuando yo iba en el avión, yo venía pensando, cónchale, yo voy a ir a Santa Fe, donde está mi mamá con todo ese grupo de personas, porque ya estaba allá Mimi, ya había llegado. Y están esas personas que son todas santas, decía yo en ese momento, ¿no? Y que todas, bueno, que yo no tengo nada que ver con eso, yo estoy puro espíritu del mundo. Bueno, pero bueno, cuando llego allá, imagínate, llego al aeropuerto, no veo a nadie, y bajo unas escaleras mecánicas, y ahí están, así como en media luna, Mimi, estaba Ilen, y estaban otras personas que estaban con ella,
Sí, en sí. ese momento ahí en Santa Fe, que se estaban quedando en la casa que mi mamá estaba remodelando. Qué Bueno, cosa. en el camino de Albuquerque, porque llegamos al aeropuerto de Albuquerque, New México, Sí, a Santa sí. Fe, íbamos en el carro con Mimi. Bueno, Mimi venía contándonos todo lo que les había pasado en el camino de ida para allá, que había sido chistosísimo, se les espichó un caucho y bueno, eso fue todo un cuento comiquísimo, pero Mimi venía riéndose, se le salían las lágrimas de la risa, yo me venía riendo, o sea, fue un ambiente de una familiaridad con ella tan grande y tan bella, que yo no sentí ya más esa, como esa separación de que espíritu del mundo y ellos santos, no, nada de eso, eso se quitó. Llegamos a la casa, mira, una casa. Perdón, te entiendo esas sensaciones porque yo las sentí cuando llegué a la granja y no cuando van el día que yo dormí en la cuevita. O sea, te puedo entender claramente cómo te sientes y Sí, uno mundanísimo y ellos santos, eso, así es. Bueno, ya cuando yo me sumergí en esa vida me di cuenta que no, que eso no era así, ¿no? Todos tenemos ese claro, espíritu de mundo adentro y tenemos que luchar sí, por contra el supuesto, egoísmo exacto. para, bueno, para que nosotros se pueda, se pueda Aflorar. dar, sí, para que se pueda dar esa identificación con lo divino, ¿no? Así Bueno, es. Juan Pablo, llegamos a esa casa, aquí en Santa Fe, que se estaban remodelando, mira, hasta se veían las tuberías todavía en el techo. Bueno, que ella llegó a esa casa, a mí eso no me molestó para nada. Yo viví ahí unos días, unos 15 días estuvo Mimi allí y fueron 15 días extraordinarios. Teníamos desayunos, desayunábamos y entonces mi hablaba y hablaba y nos contaba, nos decía cosas. Llegábamos a la hora del almuerzo, hay hacer el almuerzo, llegábamos a la hora de la cena. Bueno, aquello era una maravilla porque era tanto alimento espiritual que no parábamos. Bueno, aquí en Santa Fe resulta que como a los 3 días de nosotros llegar, no estaba todavía listo en la habitación donde íbamos a dormir mi mamá y yo. Sí. Entonces, al tercer día ya estaba lista, entonces yo estaba guardando mi ropa en un gavetero y Mimi estaba conmigo en la habitación. Ella estaba sentada, como decir, en el pollo de la ventana, ¿no? Estaba sentada allí conversando conmigo, me estaba viendo lo que estaba haciendo y de repente, Juan Pablo, ella me dice unas palabras que yo no las recuerdo, pero yo sentí, este es mi momento, o ahora o nunca. Cuando ella me dice aquellas palabras, yo recuerdo que yo me asombré, y entonces me volteo a verla a ella y ella se estaba levantando de la ventana y venía hacia mí con los brazos abiertos. Y bueno, nos abrazamos las dos, nos abrazamos y eso fue llorar y llorar y llorar. Y yo lo único que decía era gracias madre, gracias padre, gracias madre. Bueno, Mimi estaba con lágrimas en los ojos, ella estaba emocionada, me decía, mi hija. Ella como que le agarró de sorpresa, porque ella sintió en el Señor que era mi momento para comenzar a vivir esta vida. Ok, qué belleza. Sí, es precioso. Me lo habías platicado ya en otra ocasión y me impactó. Qué precioso. Pues Sí, y vamos a fíjate, continuar para que no sé qué tanto tienes, para que nos haga, no tenemos, nos quedan 20 ay, minutitos sí, más o menos, para ok. que entonces no te vayas a la granja, porque todavía falta mucho, ¿no? Falta Sí, es verdad. Es que es tan intenso y lo de tan, tu tan matrimonio, demasiado que tus hijos, sí. y luego regresar nuevamente a Santa Fe. Entonces, para que Sí, vayas, sí, vayas, sí. vayas. Ok, Bueno, listo. mira, o algo muy importante de ese momento que ella me dijo que ella sintió que yo había nacido aquí en Santa Fe, física y espiritualmente. Ok, Y en el momento que ella abrió sus brazos así, ella me dijo que ella había visto al Señor, a Jesús, que me abría los brazos. Entonces, bueno, eso fue para mí algo demasiado grande, ¿no? Una claro. bienvenida al hogar, y sentí yo, bienvenida al hogar. Bueno, mira, después de esa experiencia y después de lo que vivimos aquí, 15 días muy intensos, ella se regresa a Venezuela con el grupo de personas y yo me quedo aquí en Santa Fe con mi mamá, porque fue Ok, como un noviciado, por decirlo así, ¿no? Que me quedo aquí, ella, Mimi vio en el Señor que yo me quedara acompañándola, porque mi mamá estaba sola en esa casa, ¿no? Y me quedé acompañándola y empecé a hacer las reflexiones de la Nueva Tierra con mi mamá y en inglés, además. Entonces, transcurrió ese año y yo en enero del año 1980 me voy para la granja. Me voy a la granja, llego allá y bueno, comienza para mí ese sumergirme en esa vida tan,
tan maravillosa, tan extraordinaria, que duró en ese momento 27 años. Bueno, ya en la granja, allí yo tuve todo tipo de actividades, tuve mis responsabilidades, estuve en la cocina de desayuno, donde hacíamos 300 arepas para todo el mundo. Bueno, estaba encargada de las lavanderías, estaba encargada de muchas cosas, limpiezas por aquí, por allá. Teníamos muchas actividades, Juan Pablo, muchas. Teníamos el coro con Otilia Hostos, que fue una mujer maravillosa. Tengo que mencionarla porque ella fue extraordinaria también. Ella llevaba el coro y estábamos nosotros en el coro. Después que ella ya no pudo más con eso, me tocó llevarlo a mí junto con otras dos mujeres en ese momento. Y bueno, fue una vida. Como dicen, no es casualidad que te llames coral también, pues sí, te tocaba el coro, ¿no? Debe ser, seguramente. Bueno, pero sí, fue una vida muy intensa, una vida de mucho conocimiento propio. Tuve oportunidades grandiosas, maravillosas de tener contacto directo con Mimi y que ella me llamara la atención o se diera cuenta de algo en mí que no estaba bien y me lo hiciera ver, cosa que yo le estaré eternamente agradecida por esa confianza que ella tuvo conmigo de decirme las cosas claras, y fueron para mí una liberación de mucha carga negativa que traía del mundo, de cargas de cosas, de orientaciones equivocadas, y que ella me las hizo ver, y para mí fueron motivo de liberación de muchas cosas, de quitarme de encima mucha basura que traía, ¿no? Y Sí, yo sí, sí, eso sí. lo agradezco eternamente. Era fortísimo para el ego, era muy fuerte, porque ella a veces nos decía las cosas delante de todos los demás y bueno, no era fácil de digerir, pero yo me daba cuenta de los efectos tan inmediatos que eso producía y bueno, no tengo cómo agradecerle a Dios por eso. No, digo, digo, perdón que lo interrumpa, es una gracia eso, porque es como quitarte las heridas así de golpe, y hay personas en la humanidad nos pasamos la vida tratando de no afrontar esas heridas, porque así es, cuando te tienes la gracia que te las quiten de golpe. Sí, Una es doloroso, gracia gigante. Mira, que yo no tengo cómo darle gracias a Dios, porque de verdad, y claro, en ese momento cuando comenzamos la vida en la granja, estábamos todos en pañales, todos. Estábamos empezando a experimentar una vida que jamás, Juan Pablo, jamás se había experimentado. Nunca, porque yo no creo que nunca se había dado algo como lo que se dio allá. claro. Y todos estábamos como, tú sabes, nos ayudábamos unos a otros porque nos decíamos las cosas, a veces era muy fuerte. Yo no tenía la mejor de las disposiciones muchas veces para recibir lo que me decían los otros, y yo, ¿cómo se dice? Reaccionaba muchas veces negativamente porque tengo un carácter fuerte, Batallamos. pataleaba exactamente. Pero mira, siempre había una luz que te hacía ver tu error, y caramba, yo sentía que yo tenía que pedir disculpas. Quizás aunque no viera lo que el otro me decía, pero cuando yo me daba cuenta de mi manera, de mi mala manera, yo tenía que ir al otro y pedirle una disculpa. Yo creo que eso era importantísimo. Y yo creo también que eso daba la gracia para que uno se fuera abriendo cada vez más y para que uno fuera recibiendo esa luz que le hacía a uno ver las cosas que tenía uno como negativas, ¿no? Claro. Entonces, eso fue maravilloso, toda esa convivencia. Te voy a interrumpir porque se va muy rápido. Te quedan 10 minutos. Ok, Tenemos un tercer programa, tú y Bernardo juntos. Yo ok, no sé, mi interpretación ahorita en este momento me viene que ya lo que es tu vida con Bernardo, tu familia, toda esa experiencia y sí, a posteriori, a lo mejor eso ya lo juntemos con esa última entrevista que vamos a tener la próxima semana y perfecto. ya lo redondees con él. Si te gustaría ahorita nada más en estos 10 minutos cerrar lo que es tu experiencia antes de llegar en la granja o tu parte personal, ¿te parece Sí, bien? sí, sí, perfecto. Mira, entonces yo viví 27 años en la granja. Ahí me conocí a Bernardo, nos casamos, tuvimos nuestros hijos
Y cuando, después de que Mimi partió de este mundo, que fue en enero del 2007, nosotros unos meses después nos fuimos de la granja. Nos fuimos porque tuvimos algunas circunstancias personales que tuvimos que irnos de la granja. Yo no creí jamás que yo me iba a ir. Yo quería terminar mi vida ya porque yo no tenía interés en más nada, Juan Pablo. Bueno, pero nos fuimos y vivimos muchas circunstancias fuertes, difíciles, te imaginarás, después de haber vivido ese ambiente tan de solamente de allí, que todo lo hacíamos allí, que todo lo No, 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 no. recibíamos de allí, salir a ese mundo exterior donde... Digo, te interrumpo, yo me lo imagino, lo visualizo como no solo ustedes, tantas familias, tantas personas que vivieron adentro, es como, digo, lo comparo como decir, como esos animalitos en cautiverio, y así, salte otra vez a la selva, ha de Sí, sí, haber sí. sido terrible, ha de sido una experiencia muy Sí. fuerte, Sí era muy fuerte. fuerte, pero fíjate, teníamos también las herramientas internas que ella nos dejó para enfrentar cualquier situación. Y vivimos situaciones muy fuertes y muy difíciles, pero siempre había ese norte interior que no faltaba, de oración, de ir contra uno mismo, siempre pidiéndole a la madre, madre, guíame, llévame tú, dame la luz para ver cualquier cosa en relación a los hijos, en relación al matrimonio, en relación a todo. Entonces, si nos fuimos, fueron 7 años muy fuertes, pero después de esos 7 años, nosotros regresamos a la granja. La hija en el 2007 se vino a vivir a los Estados Unidos, ella quería hacer su vida aquí, quería estudiar, ella estudió, se graduó, todo. El hijo se quedó con nosotros esos 7 años y después él se vino para acá, para los Estados Unidos, y en ese momento nosotros O sea, en vivíamos en Manhattan. 2014, perdón, en 2000, o sea, en 2007 se van a Santa Fe, 2014 regresan a la granja, ¿es correcto? No, 2007 yo vengo para Santa Fe con la hija, porque yo tenía que venir para que ella recibiera su nacionalidad. Ah, perfecto. Okay. Después yo me voy a Venezuela otra vez y seguimos Ah, nuestra perfecto. vida en Venezuela. La Ah, hija está bueno, o aquí. sea, no ya no en la granja, pero sí en Venezuela. Exacto, en San Antonio de los Altos primero, en Caracas primero, luego en San Antonio de los Altos y luego fuimos a vivir a Margarita, la isla de Margarita. Ah, perfecto. Bueno, O sea, ahí entonces es estuvimos, hasta 2017 que ya deciden no, venirse, 2014. 2014 2014 ya ya deciden el venirse. hijo, Simha, se viene también a vivir a los Estados Unidos y nosotros nos vamos a vivir otra vez a la granja. Ah, 2014, regresan a la granja. sí, en el 2014, después de 7 años, Ok, 7 años de órale. plenitud. Sí, entonces ¿Regresan regresamos a la cuántos granja. años regresan a la granja? ¿Perdón? ¿Cuántos años regresan a la granja? 3 años estuvimos en la granja hasta que nos vinimos otra vez a Santa Fe, ya Bernardo y yo, que ya veníamos a visitar a los hijos. Esos 3 años en la granja yo estuve cuidando a mi mamá, que ya estaba viejita, ya tenía 90, 91, 92 años, murió, y ella estuvo los últimos 6 meses en cama y yo la estuve cuidando en la granja. Entonces, mi mamá muere en agosto del 2016. Yo renuevo mi pasaporte en octubre de 2016, pasaporte americano, y nos venimos en abril del 2017 para Santa Fe a ver a los hijos porque teníamos casi 7 años sin ver a la hija y 3 años más o menos, 2 o 3 años sin ver al hijo. Ok. Entonces, bueno, nos vinimos para acá y por circunstancias, porque nosotros pensábamos regresarnos inmediatamente, pero vimos la posibilidad de que Bernardo también sacara sus papeles para tener la residencia y luego, bueno, ciudadanía. Y entonces una vez que mandamos los papeles, nos tuvimos que quedar aquí. Esa fue la Ah, circunstancia que marcó que nos quedáramos aquí en Santa Fe y aquí hemos estado durante 6 años. ¿Por ok, qué ok. regresé a Santa Fe? No sé, Juan Pablo. Eso Sí, está en los eso, designios de Dios. No sabemos sí. nada. Hemos tenido como La- oportunidades de irnos para otras partes y sin embargo siempre terminamos aquí. Entonces, bueno, aquí estamos en Santa Fe. Siempre hemos tenido la oportunidad de tener reflexiones con mis tías, con una prima. Hemos tenido oportunidad en todos los lugares a donde hemos ido, hemos tenido la oportunidad o sea, como de compartir con todos, con los que vemos, con nuestras experiencias y bueno, ha sido realmente maravilloso. Sí, Entonces, bueno, exactamente como yo, como he estado siempre y que yo lo veo,
¿no? A nivel del alma, esas semillas como tú y como tantos otros, tus hijos, que están en América del Norte, que no sabemos cuál es la luz que se va a diseminar Sí, en todos ustedes, exactamente. en esto que está por suceder, en lo Sí. nuevo que viene. No tenemos ni la menor idea, ¿no? Pero yo sí visualizo que hay algo más allá porque no es casualidad, no, son eventos que son precisos en todo lo que está sucediendo ahorita. Sí, así es. Mira, fíjate que Mimi, hace muchos años ella nos decía de todos esos hijos que estaban naciendo, los nuestros y los de tantos otros, que eran como el semillero que, bueno, que después iba a ser regado por todas partes. Nosotros en ese momento ni nos imaginábamos, nosotros creíamos que íbamos a vivir toda la vida allá y ahí íbamos a morir y los hijos iban a estar siempre allí. No, mira, ellos tuvieron también sus mociones internas de ir, estudiar, de conocer el mundo, de, bueno, y a lo mejor esa fue la manera de cómo se valió Dios para que ellos salieran y se dispersaran por todo el mundo. Y bueno, mira, ellos A mí me tienen, sorprende, a mí me sorprende, a mí me sorprende siendo alguien externo, porque yo lo veo al revés, ¿no? Yo los veía a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, adentro de la granja y saber que y ahí se iban a morir y ahí eso se iba a extender y se iba, no, pues no, tal como ella lo predijo, dijo que eso sí, no iba a ser así. Y hoy sí, es que, estamos viendo el resultado de todo eso que hoy está floreciendo, que tampoco sabemos cómo va a ser, porque no lo exacto. sabemos. Así es. Sí, porque las maneras de Dios son muy distintas a las nuestras. Y todo el tiempo nos estamos dando contra la pared, dándonos cuenta de que Dios tiene una manera, unos planes muy diferentes a los nuestros. Y realmente yo confío en que ella va llevando a esos muchachos, aunque ellos no sepan realmente lo que tienen, lo que llevan adentro. Yo creo que mucha gente sí se da cuenta porque tienen una conciencia clara y tienen como un norte en sus vidas y muchos de ellos han echado para adelante, como decimos, y han surgido en cuanto a los estudios y qué es lo que han querido hacer y mira, han logrado y han podido graduarse y mira, nada, todo lo que ellos recibieron en la granja, aunque muchos ni estudiaron. Te voy a hablar de mi hijo particularmente. Él nunca le gustaron los estudios, pero él hace de todo. O sea, es increíble todas las cosas que él aprendió allá en la granja y en el fondo, porque él vivió un tiempo en el fondo. Y todas esas cosas él las está ahorita poniendo en práctica y ha sido una Claro. maravilla, una maravilla. Sí, Sabe arreglar cualquier cosa, sabe de construcción, sabe de todo. que ¿Perdón? es todólogo, fue todólogo en la granja y en Estados Unidos, donde toda esa todología sí se lleva la vida y sí son maneras de vivir dignamente, porque en los países de América, de Latinoamérica no lo son, porque pues son los empleos de en Estados Unidos es al revés, o sea, ese Sí. tipo de empleos son los que se pelean porque no los hay. Exactamente. La mano de obra escasa en ese sentido. Pero sí, sí, así es. Pues Entonces, bueno, estamos llegando al final del programa. No sé si quieras todavía redondear con un par de minutitos y ya cerrar este programa para tener la segunda parte o lo que es el cierre de ustedes dos, ya como pareja, contando lo que va a ser el final de este programa. Pues adelante, mi querida Coral. gracias, Juan Pablo. Bueno, mira, quiero darte muchísimas las gracias por esta oportunidad de dar mi testimonio personal de todo lo que ha sido para mí lo más grande que ha llegado a mi vida. Eh, Quiero darle gracias a Dios porque ha sido un cambio de vida radical, total. Yo me siento feliz, yo me siento que donde yo voy y donde quiera que estoy, llevo adentro lo que recibí con tanto amor directamente y de parte de ella sobre todo, y eso no se me olvida. Me olvidé decirte que estoy trabajando con niños aquí, soy niñera, Sí, lo y sé, lo no sé. dejo de recordar todas y cada una de los consejos que ella nos daba en relación a los niños que fueron tan importantes y tan básicos en la vida. Siempre los recuerdo y los pongo en práctica, trato de ponerlos en práctica y eso es una maravilla. En todos los Sí, pero sentidos, de verdad. ¿Perdón? son esos valores como semilla que estás hoy inculcándole a esas nuevas generaciones en Estados Unidos, que es parte de Sí, esa misión
incomprensible que hoy estás, jamás te imaginaste ser niñera en Estados Unidos y estarles transmitiendo estas vivencias tan sagradas que Sí, Mimi en tanto tiempo lo hizo con todos los niños de la granja. así es. Y sin palabras, ¿oíste? Sin palabras, solamente con hechos. Con hechos nada más, recordando todo lo que recibimos allá y todo lo que ella nos dio. Y bueno, mira, no tengo cómo darle gracias a Dios de verdad. Y bueno, gracias a ti también por esta oportunidad. Y bueno, Gracias. que sea lo que Dios quiera de hoy en adelante. Que así sea. Sí, Pues sí, señor. yo te agradezco a ti, como dicen, Ah, principalmente a él, ella, que nos da la oportunidad de hoy manifestarnos a través de su voluntad en todo lo que ella está, él, ella están hoy manifestando en la vida de todos nosotros. Pues, querida sí, Coral, te agradezco, bellísima esta experiencia tuya de vida. Tenemos gracias una a ti segunda parte también. ya compartiéndola con la que ha sido tu pareja de vida, con Bernardo, y la experiencia de él que vamos a tener también ya el día de mañana, para que al final tengamos ya la conclusión de ustedes dos en todo esto que va a ser precioso, ya como pareja. Pues mi querida Coral, Buenísimo. muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que hoy nos escuchan en esta mañana del sábado 23 de septiembre del 2023, a 16 años, como bien lo dijiste, de la partida física de Josefina Chacín Ducharme, como bien la llamábamos Mimi, amorosamente, y que hoy está más que nunca presente en estas conversaciones. Está en Santa Fe, está en México, y está en Venezuela, y está en todo el mundo, y está en el universo. Está en todos lados y en cada uno de nuestros corazones. Pues Así es. mi querida Coral, muchísimas gracias. Bendiciones a todos en esta mañana. In Lakesh. Amén.